Tiempo, por tanto, para ir ya con el análisis, con el primer análisis del día. Y como suele ser habitual los lunes, hablamos ya con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, arranque de semana, arranque de nuestro IBEX por encima de los 8.000 puntos. Quería preguntarte cuál es la radiografía de nuestro IBEX, cómo estás viendo el mercado de cara a prepararnos para esta negociación. Bueno, pues parece que por fin la tendencia bajista que teníamos de muy corto plazo se ha roto y volvemos otra vez de nuevo a una tendencia alcista de corto plazo. Esto está enmarcado dentro de una tendencia bajista de medio-largo plazo, que es lo más importante. O sea, seguimos teniendo esta sucesión de máximos mínimos decrecientes que bueno, en momento marca pues un poco el medio-largo plazo. De ahí, ¿qué tenemos? Pues últimamente tenemos movimientos fuertes al alza, a la baja, al alza, a la baja. Veníamos en verano un movimiento al alza bastante fuerte, ahora ha venido una corrección, ahora parece que vuelven las subidas y estamos en el inicio del movimiento porque dio la señal el mismo viernes dio la señal alcista y a partir de ahí lo normal es que sigamos ganando altura. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pues realmente no lo sabe nadie porque como estamos en un mercado bajista y la caída tampoco ha sido excesivamente grande, pues no sabemos muy bien si llegaremos en teoría entre la zona del 8.150 y 8.250, sería un rebote bastante lógico y a partir de ahí a ver qué pasa. Es verdad que la subida ha venido sobre todo de la banca, el resto de valores muchos siguen todavía rezagados, entonces estamos en un mercado un tanto extraño, un tanto volátil, en el que aún requiere cierta prudencia, aunque es verdad que esta semana todo pinta bastante bien. Estaba señalando antes de preguntarte por otra parte del mercado del fuerte comportamiento que ha registrado en las últimas sesiones, sobre todo coincidiendo en la parte fundamental con esa decisión del Banco Central Europeo, subida de tipos, próximos anuncios de más agresividad en la política monetaria. Veíamos simplemente el viernes subidas del entorno del casi el 5 en el BBVA, 4% en Sabadell, Bankinter, todos se teñían de ese tono positivo, también fuera de nuestro IBEX 35. ¿Cuál es la actitud que hay que tomar en este contexto frente a la banca y cuál es tu valor favorito, Pepe? Bueno, pues yo creo que hay que tener prudencia con la banca, porque últimamente, si vemos el gráfico, cualquiera de ellos, por ejemplo el del Sabadell, vemos que han habido subidas muy violentas seguidas de caídas igual de violentas, de nuevo subidas fuertes, bajadas fuertes, subidas, bajadas. Aquí hemos dudado si perder la media 200, ahora parece que la recuperamos y subidas fuertes. Yo creo que es un sector en el que no hay que correr detrás de los precios, porque después de grandes subidas vienen caídas bastante violentas últimamente. Es verdad que se habla que los tipos de interés altos les favorecen, pero en ese mismo entorno de tipos de interés altos han habido caídas fuertes. Luego, pues el tema de los impuestos a la banca, que bueno, parecía que se acababa el mundo y ahora parece que es al revés, ¿no? Que ya nos hemos olvidado de ese impuesto. En cualquier caso, vuelven a mejorar el aspecto de medio plazo, recuperan su media 200, sobre todo los que más me gustan a mí son Sabadell, Bankinter y CaixaBank, que son los que están claramente por encima de la media 200, entre ellos mi preferido es CaixaBank, porque no llegó a perder esa media 200, y luego de los otros, pues Santander es el más flojo porque continúa bajista y por debajo de la media 200, mientras que BBV parece que quiere ya recuperar esos niveles y volver al terreno positivo, terreno alcista, terreno de optimismo, ¿no? La subida de BBV de los últimos 2 días es de lo más positivo que veo yo en la banca. Aún así, ya digo que yo es un sector en el que operaría con cierta prudencia, porque ya digo, ¿no? Que últimamente es un sector muy volátil, que igual que tiene subidas muy fuertes, luego vienen caídas exactamente igual de fuertes que las subidas, ¿no? Y ahora llevamos 2 días con un disparo muy fuerte, seguramente hoy seguiremos subiendo en la apertura, pero a partir de ahí, pues eso, ya veremos, ¿no? Yo creo que no sería malo tampoco que hubiera una cierta rotación, que la banca se quedara un poquito más plana, que consolidara un poco los niveles, mientras otros valores un poco más rezagados, quizá como la construcción, volviera a tomar un impulso más o menos bueno.
Ujú. Mirando los principales índices de Wall Street, los índices neoyorquinos, veíamos como la semana pasada por fin cerraban en ese tono positivo. Finalmente son los principales motores del mercado a vigilar. También quería preguntarte cómo estás viendo al Dow y al S&P en medio, ¿no?, de lo que está siendo el comportamiento de los últimos meses, de las últimas semanas. Bueno, pues sí, en Estados Unidos ha pasado lo mismo, ¿no? Después de una subida fuerte, este es el S&P 500, hemos visto una caída bastante fuerte también, y a partir de aquí, bueno, pues vemos de nuevo este rebote que depende de cómo sea, pues podría hacer que hubiera un cambio de tendencia general, ¿no?, del mercado. El mercado en general es bajista en Estados Unidos porque vemos aquí el S&P, pues la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es verdad, esta última subida ha sido bastante potente. Podría ser el inicio de un cambio de tendencia si en esta caída no pierde los mínimos, y aquí de momento se ha parado y más o menos a mitad camino de la caída, desde ahí está empezando a subir. Es decir, que entramos en un momento interesante y bueno, que podía definir un poco el futuro. Si desde aquí fuera capaz el S&P de superar la zona de máximos que marcó este verano, allá por los 4.330, cambiaría el aspecto y mejoraría muchísimo. Pero caso de que no pase eso, que por otro lado es lo más probable que no pase, es decir, que no alcance esos niveles y desde ahí vuelva a caer en algún momento pronto, la tendencia es bajista y hay que tener pues mucha cautela. Quizá el gráfico más interesante es el Nasdaq, porque siempre sabemos que es el que más sube y más baja, ¿no?, en los movimientos generales. Sigue teniendo esa tendencia bajista, y aquí el nivel clave, el nivel que debería superar, que todavía está lejos, hay que decir, los máximos de este verano en la zona de los 13.775, ¿no? Ese es el nivel que, si se superara, pues cambiaría todo radicalmente, y todo esto sería como un retroceso de la tendencia básicamente alcista de muy largo plazo, que continuaría otra vez alcista. Es decir, que seguimos de momento en la corrección de muy largo plazo, somos bajistas de medio plazo, pero siempre tenemos que estar viendo el punto en el que todo cambiaría, ¿no?, que lo más probable es que no pase, pero ese punto tenemos que tenerlo más o menos siempre claro. Luego hay que tener en cuenta también el mes en que estamos, ¿no? Estamos empezando septiembre, hay que tener claro que septiembre y octubre son meses normalmente convulsos. Las grandes caídas de mercado muchas veces se han producido en estos meses, y luego ya de noviembre a diciembre suele haber pues esa recuperación de cara a fin de año. Así que entre que somos bajistas de medio plazo, que estamos ahora iniciando un rebote, pero que estamos en meses que tradicionalmente son peligrosos, yo seguiría teniendo una cierta cautela. Antes de ir a activos en concreto, querría preguntarte sobre lo que estamos siendo los movimientos del petróleo también en el mercado de divisas del euro-dólar. Quería verte que en lo que es la radiografía de esta semana hablabas de cómo estamos en un mercado bajista, bueno, un poco de cautela. También tenemos que enfrentar lo que va a ser esa cuádruple hora bruja. Tenemos que ver en la recta final de la semana, de alguna manera, esas turbulencias en los movimientos del mercado para ajustar posiciones a las que solemos estar habituados, esa volatilidad. O, dado cuál es la tendencia ahora mismo del mercado, vamos a estar más tranquilos de lo que suele ser habitual. Yo creo que en este caso cualquier cosa puede pasar, la verdad. No hay datos claros. Normalmente en esta cuádruple hora bruja que tú dices, lo que suele hacer es que se acentúe mucho el movimiento que llevamos. Es decir, si somos bajistas, es porque la mayoría en el mercado de los importantes, de las manos fuertes, por decirlo así, están invertidos a la baja, y suele pues todavía bajar más, ¿no? En este caso no está claro, ¿no? Porque la verdad es que llevamos estos movimientos un poco arriba, abajo, hay muchas posiciones enfrentadas. Habrá una cierta volatilidad seguramente, pero no es seguro que haya movimiento fuerte ni a la alza ni a la baja. Yo sí que preveo esta cierta volatilidad pues el viernes, ¿no?, que es cuando se produce esa hora bruja.
Mirando a esos activos que también, no vamos a hablar de volatilidad, para palo absoluto la semana pasada, en ese mercado del petróleo estamos viendo como a esta hora el Brent, que bueno, se volvía a situar por encima de los 90, 91,44 y aún así cae el 1,5% a esta hora. El West también retrocede más o menos lo mismo. ¿Cómo estás viendo al oro negro? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues el petróleo, la verdad es que la semana pasada ha dado una señal bastante negativa porque ha perdido una zona de soportes que estaba justo por debajo de la media 200, ¿no? Cuando esto pasa, normalmente estamos hablando de un cambio de tendencia de medio plazo, es decir, que se rompió la zona de los 93, la zona de los 93 era el nivel que técnicamente nos daba señal de peligro. Ahora lo estoy intentando recuperar, pero aún así sigue siendo una zona peligrosa y para no deteriorarse demasiado debería recuperar pues la zona de la media que tiene 98,4, pero sería muy importante recuperar los 103,5. Es decir, que se han activado las alarmas, ahora mismo lo más probable es la continuidad bajista en el petróleo y eso solamente cambiará caso de que superáramos los 103,5, que ahí pues sería como que ha habido un fallo bajista y desde ahí volveríamos a subir. Pero ya digo yo, ¿no? Lo normal es la continuidad bajista. Ya hablábamos del petróleo cuando estaba por aquí encima, que no es sostenible un precio del petróleo por encima de los 110, 120 dólares y que lo más probable era que acabaran por caer. Bien, pues ya ha venido esa caída y ahora lo más probable es que continúen las caídas por cómo se está comportando el gráfico. A partir de ahí también vemos que la tendencia alcista que venía desde los mínimos, si la ponemos, vemos que por fin se ha roto, ¿no? Vemos que está rota aquí la tendencia y bueno, pues ahora sucesión de máximos y mínimos decrecientes, no es momento de estar en petróleo, comprados en petróleo, parece. Aquí puede haber ciertos movimientos más o menos erráticos, pero lo dicho, si no recupera los 103,5, yo soy negativo y pesimista con el Brent. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre el eurodólar? Le veíamos recuperar esa paridad, ese 1 frente al billete verde tras ese anuncio además del BCE de subir el precio del dinero, aunque bueno, las amenazas en torno a Europa siguen siendo las mismas, aunque con ese discurso de que habrá más subidas. En lo técnico, en los gráficos, ¿cuál es esa perspectiva que tienes sobre nuestra moneda? Bueno, yo creo que el eurodólar ha tenido una caída muy fuerte y aquí en esta zona donde estamos ahora, en la paridad, se están viendo ya una cierta carencia a no seguir cayendo mucho, por decirlo así, ¿no? Es decir, que sigue siendo bajista, máximos y mínimos decrecientes, pero ya el otro día perdió un mínimo y ya lo ha recuperado muy rápidamente. Y bueno, en la zona de los 1,01 realmente tiene un punto que si lo recupera, que está ahí, empezaría a ser esperanzador para el euro. Y sobre todo si recupera la zona de 1,036, ya se estarían sentando las bases para un posible cambio de tendencia. Así que bueno, yo creo que la caída ha sido muy fuerte. Seguir apostando a la baja con el eurodólar, pues cada vez lleva más riesgo y ahora ya se está viendo ciertas señales, mínimo a lo mejor para un rebote más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es una paridad bajista, pero que parece que ya está dando ciertas señales, ¿no?, de que está agotándose esa tendencia bajista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quizás sea momento de no operar en este mercado, porque a la baja es arriesgado y al alza pues no se debe, en teoría, ir en contra de la tendencia, ¿no? Pero ya digo, estamos en un momento en el que el mercado nos está diciendo que ya las caídas ya le está costando, ¿no? Con este último movimiento en el que cayó de la zona de la paridad, del 1,01, intentó recuperarlo, perdió los mínimos, pero lo recuperó rápidamente, ¿no? Si ahora recupera ese 1,01, ya sería una primera señal positiva, y una señal muy positiva sería la superación de eso, de 1,036, 1,04. Para número redondo, 1,04 ya sería una señal muy positiva.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Pepe Vainar, director de Bolsas y Futuros.com, ha sido un verdadero placer, como siempre, este madrugón, este primer análisis del día. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Igualmente, os deseo lo mismo. Y nosotros hacemos una pequeña